Muy buenas noches, familia salesiana, y todas las personas que nos acompañan en este bonito encuentro. En el marco de celebrar los 200 años de la independencia de nuestro querido Perú, traemos a la memoria la historia de nuestro carisma salesiano, que migró desde Italia para dar tantos frutos de reino en tierras peruanas. Anteriormente, hemos iniciado un ciclo de conferencias de Madre Maxarello y ahora, continuando nuestro camino de crecimiento como familia salesiana, en nombre de la Congregación de las Hijas de María Auxiliadora en el Perú, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias formativas 2021, con las cuales queremos potenciar nuestras comunidades profesionales de aprendizaje. Así es, Erickson. El objetivo es compartir experiencias que fortalezcan nuestra identidad de salesianas y salesianos, para que desde nuestro carisma podamos asumir una nueva ciudadanía en este contexto del bicentenario de la independencia del Perú, favoreciendo también el proceso de aprendizaje y de acompañamiento a las niñas y jóvenes a nosotros confiadas. En esta primera fecha tendremos dos momentos, el primero de exposición y el segundo para realizar preguntas que pueden escribir en los comentarios. Sin más, invitamos a Sor María Isabel Gauret, vicaria inspectorial, quien presentará a nuestro ponente a cargo de desarrollar este ciclo de conferencias, Historia Salesiana, Maestra de la Ciudadanía. Buenas noches. Buenas noches. Tengo el alto honor y la alegría de presentar a David Franco Córdoba, historiador, que hoy día nos está acompañando. David es un profesional joven, pero tiene un amplio currículum. Él es magíster en Historia del Arte, licenciado en Historia por la Universidad Mayor de San Marcos, historiador del proyecto de restauración del Teatro Municipal de Lima y otros. En la actualidad, David es el historiador de la Congregación Salesiana del Perú. También ejerce la docencia. David ha hecho un estudio profundo sobre la Basílica de María Auxiliadora, la cual la expresa en el libro La Basílica de María Auxiliadora, los salesianos y la arquitectura religiosa en Lima, que fue justamente la tesis de su magíster. Su pasión por el arte también y por la historia se denota sobre todo en sus calificaciones, porque tanto para su magíster como para su licencia, David ha obtenido siempre la máxima calificación por como les decía, la pasión que tiene por el arte. Él también ha participado en coloquios sobre la historia a nivel también de Lima, ¿no? Y a nivel nacional. David también también ha escrito también un libro también recopilado, una recopilación que ha hecho en homenaje al Inca Garcilaso de la Vega por los 400 años de su memoria, ¿no? David también es egresado del doctorado. Hoy día él nos va a presentar, y esto también es una coincidencia muy hermosa, nos va a presentar la Basílica de María Auxiliadora, y justamente ha sido reconocida la Basílica, gracias también a sus gestiones, como monumento histórico nacional, ¿no? Ese es un gran logro, que una basílica nuestra, salesiana, tenga ahora ese título, ese reconocimiento a los 100 años de su creación.
¿Qué más podemos decir de David? Porque David, como les decía, es un estudioso de la basílica. También hizo un estudio de la cripta de esta basílica, que también la presentó en un libro también. Y, como decíamos al inicio, él tiene también diversos estudios de historia en proyectos de restauración histórico-monumental de diversos lugares, ¿no? Como la antigua sede del Colegio de San José de Cluny, la reconstrucción del Teatro Municipal de Lima, la restauración histórica de la Casa de Belén para el Museo Andrés del Castillo, ¿no? Y además también David ha ejercido la docencia. Además, David también está con nosotras trabajando en la elaboración de la historia de las hijas de María Auxiliadora en el Perú. Es un estudio que él ha empezado desde el 2019 y que está bastante avanzado. Estamos ya a más de la mitad de la historia de nuestra presencia en el Perú, ¿no? También ya en el mes de enero, David lo presentó en la asamblea inspectorial, presentó todos los avances de este trabajo, que también es también para nosotros una riqueza, el recordar todo lo que nosotros también hemos aportado, y contamos con su apoyo, que es su apoyo profesional. Además, David es exalumno salesiano y además es padre de familia de nuestro colegio de Breña María Auxiliadora. Podemos agregar todavía algo más. El papá de David es el escultor Raúl Efraín Franco, quien es el que ha diseñado y creado las imágenes de Laura Vicuña y Seferino Namuncurá, que ahora se encuentran para la veneración justamente en la Basílica de María Auxiliadora. Tuve la suerte y la fortuna, gracias a David y al padre Santos Galvén, de ver el proceso de la creación de estas esculturas y ver el amor por la historia y el arte que existe en la familia de David, ¿no? Creo que es un largo preámbulo y todavía pienso que me falta mucho por decir, pero les dejo con David para que él comparta su riqueza. Gracias, David. Bienvenido. Muchas gracias, Sor Marisa, y buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, agradecerle a usted, Sor Marisa, por la muy generosa presentación y bueno, también agradecer a las hijas de María Auxiliadora, en particular a Sor Paula Bravo, directora del Colegio María Auxiliadora de Breña, quien fue la que directamente me ha hecho la invitación y por la cual estoy yo esta noche con ustedes. No sé si se me permitiría, por favor, compartir el PPT que tengo listo para esta sesión. Mientras se me habilita, como bien mencionó Sor Marisa, estamos en un momento muy especial y muy alegre para todos. El día de ayer, en el diario oficial El Peruano, salió publicada la resolución del Ministerio de Cultura por el cual la Basílica de María Auxiliadora es reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación. Y eso a todos los miembros de la familia salesiana nos llena de alegría, de orgullo, y también nos pone sobre nuestros hombros la responsabilidad no solamente de mantener, cuidar este monumento de patriotismo, de fe, de arte, sino sobre todo la labor de conocerlo. Y justamente esta conferencia tiene como objetivo que todos podamos conocer un poco más acerca de este espacio que es muy entrañable y muy querido para todos los miembros de la familia salesiana. Entonces, la charla de hoy, que es la primera de este ciclo de conferencias que se ha titulado Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía, es acerca de la Basílica de María Auxiliadora. Y miren,
como mencionó Sor Marisa, qué feliz coincidencia. Justo en la víspera recibimos este reconocimiento oficial que de alguna u otra manera nos hace ver o nos permite tomar conciencia con mayor intensidad de la riqueza de la que somos herederos. Este ciclo de conferencias se ha denominado así Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía, porque para Don Bosco la historia era maestra. Lo dice el propio Don Bosco en el prólogo de sus Memorias del Oratorio. Para él la historia es maestra de vida. La historia tiene un rol, enseñarnos a desenvolvernos en el presente. No es simple acumulación de conocimientos del pasado, es también un estímulo y una orientación sobre cómo vivir en la actualidad. En ese sentido, la historia salesiana, como historia que es maestra. Y es maestra de fe, de gratitud, es maestra de alegría, pero en este año del Bicentenario queríamos enfatizar el rol de la historia salesiana como maestra de ciudadanía. Y el caso de la Basílica y los otros temas que veremos, porque esta es la primera de 4 presentaciones, van a enfatizar ese aspecto muy puntual. Entonces, como les dije el día de ayer, la Basílica pues, recibió este reconocimiento que fue firmado el 28 de abril, pero entró en efecto desde ayer, domingo 2 de mayo, con su publicación en el diario oficial El Peruano. La Basílica de María Auxiliadora, todos la conocemos, ¿no? Es este santuario, el más importante de la familia salesiana en el Perú, ubicado en la cuadra 2 de la Avenida Brasil, a una cuadra de la Plaza Bolognesi, ¿no? Y este lugar en el que muchos de los que somos exalumnos y muchas de las que son exalumnas han vivido, han experimentado parte de su formación escolar y religiosa, pues tiene una trascendencia más allá de los límites y de las fronteras estrictamente salesianas. ¿Por qué es importante la Basílica de María Auxiliadora de Lima? Probablemente esta pregunta se la hicieron los funcionarios del Ministerio de Cultura cuando tuvieron ante ellos la posibilidad de declararla Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? ¿Por qué es importante? Sabemos que para los salesianos lo es, ¿no? Es la casa de María, ¿no? Es el lugar desde donde irradia su gloria, que es como se desprende de esta famosa frase que Don Bosco oyó decir a la Virgen, ¿no? Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria, ¿no? Pero ese sentimiento que es salesiano no es el único elemento que hace importante a ese santuario mariano. Sin duda es el más importante, pero no es el único. ¿Por qué es importante también para otros sectores de la sociedad peruana? Y en primer lugar, la basílica tiene una importancia histórica porque fue construida como homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. Hace 100 años, el Perú celebraba sus primeros 100 años de vida independiente. Hoy estamos a pocos meses de conmemorar el bicentenario, ¿no? Entonces, con motivo de ese primer siglo de vida republicana, los salesianos decidieron construir esta basílica y ofrecerla a todos los peruanos como un voto de gratitud a Dios por ese primer siglo de vida independiente. Ahora, este título no fue un atributo de parte de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, no fue algo que los salesianos dijeron, le pongo este título y se me ocurrió y simplemente está ahí ya de forma informal. No, este título fue reconocido por el nuncio apostólico, Monseñor Lorenzo Lauri, y también por el conjunto de obispos y arzobispos del país, quienes emitieron no solamente textos y documentos de adhesión digamos, a esta designación, a este título, sino también enviaron contribuciones económicas para dicho fin. Entonces, ese es un primer aspecto. Se construyó y se inauguró como homenaje nacional por el centenario de la independencia. Entonces, desde sus orígenes, esta basílica tiene una clara connotación patriótica. Otro aspecto que hace de esta basílica un templo muy importante es que es el único templo en el Perú construido después de la independencia
que tiene rango basilical, es decir, que tiene condición de basílica. En el Perú existen 13 templos con la condición de basílica. Todos, con excepción de la Basílica de María Auxiliadora, son templos construidos en el virreinato. La Catedral de Lima, la Catedral del Cusco, la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de la Merced de Lima, la de Santo Domingo y de otros lugares del Perú. Pero todos son templos virreinales. El único templo construido por los peruanos en la época republicana que ha obtenido este título es nuestro templo salesiano, la Basílica de María Auxiliadora. Lo que ya nos indica también un aspecto, digamos, destacado en el conjunto de iglesias que se construyeron después de la independencia. Valga decir también que es el único templo republicano que tiene el título de Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Ya? Ese es un aspecto importante. Entonces ya van dos aspectos que nos permiten entender por qué la Basílica de María Auxiliadora es un templo importante, no solo para los salesianos, sino para el conjunto de la colectividad peruana. Un tercer aspecto clave es que la Basílica de María Auxiliadora es un hito del paisaje urbano de la ciudad de Lima. Cuando se construyó, se comenzó la construcción en 1916 y se culminó en 1924, la torre pasó a convertirse en la estructura más alta de Lima. Con sus 60 metros de altura, fue la estructura que tenía pues mayor altitud, ¿no? Y lo fue hasta mediados del siglo XX, cuando se construye el antiguo edificio del Ministerio de Educación en el Parque Universitario. Algunos de ustedes quizá conozcan, en el cruce de la avenida Bancay con Nicolás de Piérola, ¿no? Ese antiguo edificio que fue el Ministerio de Educación y que hoy es un edificio del Poder Judicial. Hasta su inauguración de ese edificio en el año 1957, la Basílica de María Auxiliadora fue la estructura más alta de nuestra ciudad. Hoy día ya no lo es, pero sigue siendo un elemento destacado del paisaje urbano, ¿no? Los que viven en Breña o en sus alrededores, o los que trabajamos en Breña y en sus alrededores, solemos verla todos los días, ¿no? Y cuando la solemos visualizar a algunos kilómetros de distancia, decimos, bueno, estamos cerca a mi destino, estamos cerca a casa o estamos cerca al lugar al que me estoy dirigiendo. Probablemente nuestras alumnas, ¿no? Nuestras hijas que acuden al colegio de Breña, igual, de la misma manera, sentirán lo mismo. Entonces, es un hito del paisaje urbano para nosotros y para todos los vecinos de Lima. Aún hoy de que Lima tiene edificios que la superan en altitud, sigue siendo visible a varios kilómetros a la redonda. Un cuarto elemento por el cual la basílica es importante es que es un modelo de arquitectura eclesiástica. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora, las iglesias tenían una característica muy común, que es la de las típicas iglesias del virreinato. Dos torres escoltando una portada retablo. Así eran la gran mayoría de iglesias de Lima y del Perú. De pronto, llega los salesianos con esta propuesta de templo que es totalmente distinta. No tiene dos torres, sino tiene una gran torre central de notable altitud y no tiene portada retablo como las típicas iglesias virreinales. Y este elemento, que fue un signo de modernidad en su tiempo, va a tener un impacto muy grande en la forma de construir templos en Lima, porque otras iglesias del país y de la ciudad van a comenzar a imitar este modelo iniciado con la Basílica de María Auxiliadora. En Lima podemos mencionar muchos ejemplos. Está la iglesia San Francisco de Barranco, que probablemente muchos conocen, la iglesia Santa Beatriz de Lince, en Ica está la iglesia del Señor de Luren. Entonces, son templos que claramente se construyeron y previamente se diseñaron a inspiración de la Basílica de María Auxiliadora. Fue un modelo de arquitectura eclesiástica y marcó un antes y un después en la historia de la construcción de iglesias en nuestra ciudad y en el Perú. Y un quinto aspecto es que la Basílica de María Auxiliadora es uno de los grandes epicentros de devoción mariana de la ciudad de Lima.
Desde aquí se irradió la devoción a María Auxiliadora en su advocación, bueno, justamente en esta advocación, Auxilium Christianorum. Y es hasta el día de hoy el punto de partida y de llegada de la procesión más multitudinaria de Lima después de la del Señor de los Milagros, que es la procesión de María Auxiliadora cada 24 de mayo. Que bueno, en estas circunstancias difíciles que estamos viviendo por la pandemia, este año, bueno, lamentablemente no va a haber procesión, al igual que el año pasado, pero está igual ahí presente el recuerdo de las procesiones de cada 24 podamos tener. Y por algo, por esta condición de epicentro de devoción mariana, la Arquidiócesis de Lima le otorgó un título muy importante, Santuario Mariano Arquidiocesano. Es un título que le entregó el cardenal Juan Landázuri cuando era arzobispo de Lima en 1987. Entonces, estos 5 elementos permiten demostrar que estamos ante un edificio religioso que sí, es importantísimo para los salesianos, para los miembros de la familia salesiana, pero no solo para nosotros. También es un templo importante para toda la nación peruana. Y la declaratoria emitida el día de ayer no ha hecho sino oficializar esto que los salesianos ya sabíamos y ya sentíamos en nuestros corazones. ¿Cómo comienza la historia de la Basílica de María Auxiliadora? Se inauguró en efecto hace 100 años, en 1921, pero su historia se remonta mucho tiempo atrás. Los salesianos, recuerden, y las hijas de María Auxiliadora llegan al Perú en 1891. En un primer momento se instalan en el RIMAC, las salesianas en el Instituto Sevilla y los salesianos en un oratorio que se encontraba en la calle Madera. Con el paso del tiempo salen del RIMAC y se mudan aquí a Breña. Los salesianos llegan en 1897 y las hijas de María Auxiliadora van a llegar en 1902. Y aquí en Breña se va a comenzar a idear la construcción de un templo dedicado a María Auxiliadora, porque hasta ese momento los salesianos, ya a inicios del siglo XX, tenían algunos años en el Perú, y cada vez que decían a veces lo hacían en otros templos, en templos no salesianos, cuando querían hacer una celebración grande, más allá de la capacidad de las capillas pequeñas de sus instituciones educativas. Entonces se hizo obvio de que era necesario construir un templo propio. En el año 1900, exactamente en el año del cambio de siglo 1900, se inaugura el primer templo a María Auxiliadora, que lo tenemos en la foto. En la foto tenemos el local del primer colegio salesiano de Breña, que ya desapareció ese local, y en la parte central tenemos, en la nave central, tenemos lo que fue el primer templo a María Auxiliadora, que era una pequeña capilla muy modesta, que se construyó cuando era director del colegio el padre Carlos Pane, a quien vamos a mencionar más de una vez en esta presentación, porque el padre Pane fue el gran impulsor de la construcción de la basílica, y a él le vamos a dedicar la segunda charla dentro de algunas semanas. Entonces, este primer templo se construye en la época del padre Pane, era un templo muy modesto. Cuando viene don Pablo Álvera a Lima en 1902, su secretario deja algunos testimonios y dicen, sí, es un templo pequeñito, sumamente pobre, rústico, y los salesianos eran conscientes de eso, era un templo que era sumamente sencillo. Y es ahí cuando comienza a surgir la idea de erigir un templo de mayores dimensiones en honor a la Virgen. Para 1902 el proyecto ya está. Lo sabemos porque en las cartas que redactan los secretarios de don Pablo Álvera en Lima se menciona de que sus hermanos que están aquí en Lima, los salesianos de Breña, les dicen, sí, tenemos la idea de hacer un templo más grande. Y este proyecto se comienza a materializar en 1906, cuando se pone la primera piedra de lo que debería haber sido ese templo más grande. Acá tenemos en la foto hacia el lado izquierdo las bases, los muros laterales y las bases de las columnas de ese templo más grande que se comienza a construir en 1906. Se hace una ceremonia de primera piedra con bombos y platillos, pero lamentablemente ese proyecto queda inconcluso.
Hubo muchos problemas ahí, problemas de planificación, problemas de dinero, problemas de permisos con las autoridades porque el templo iba a cerrar un camino. Entonces, todo esto hizo que ese proyecto lamentablemente fracasara. Ese proyecto no llegó a concretarse. Si se hubiera concretado, la Basílica de María Auxiliadora hubiera tenido frontis al pasaje María Auxiliadora y no a la Avenida Brasil. El pasaje María Auxiliadora es esta calle que vemos aquí, que está rodeada por tapiales, ¿no? Y el templo iba a dar a esta calle. Esta edificación del colegio ya, como les dije, se demolió, estaba a la espalda de lo que hoy es la basílica, ¿no? Entonces, ese proyecto quedó trunco, fracasó. Y el padre Pane, que fue el que también lo impulsó, a él le encargaron ese proyecto, pues bueno, tuvo que sufrir la desazón de no poder cristalizarlo en ese momento. Lo cambian incluso, sale de director de Breña, le envían al Callao, y se va frustrado y triste porque se había invertido recursos, se había generado expectativas, y lamentablemente no se pudo concretar ese proyecto. Y así pasaron los años. Recuerden, el primer templo el año 1900, el segundo templo en 1906, a Pane lo envían al Callao en 1910, y bueno, pasa el tiempo y llega el año 1916, en que los salesianos y las hijas de María Auxiliadora cumplían ya 25 años de presencia en el Perú. Ellos habían llegado en 1891. Eran las bodas de plata. Y bueno, eran contextos difíciles. En Europa se vivía la Primera Guerra Mundial. En el Perú, para variar, había crisis política y económica. Entonces, no era un contexto fácil. Pero se toma la decisión valiente de retomar el proyecto del templo. Y el entonces inspector, el padre José Reineri, trae al padre Carlos Pane desde el Callao a Breña y le encarga reasumir el proyecto de erigir un gran templo en Lima a María Auxiliadora. El padre Pane en 1916 era un hombre de ya 60 años y asume este proyecto, esta nueva confianza, esta nueva oportunidad de reivindicarse, porque recuerden que la anterior oportunidad había sido un fracaso. Entonces Pane, para asegurarse, le pide a los superiores salesianos que sumen al proyecto a un arquitecto destacado, que brinde garantías de que este proyecto va a resultar bien. Y en ese momento el arquitecto salesiano más destacado que existía era el padre Ernesto Vespignani. El padre Ernesto Vespignani vivía en Argentina, era italiano como el padre Pane, sacerdote salesiano, pero tenía su taller de arquitectura en Argentina. Y se había vuelto un arquitecto famoso porque había construido templos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil. En Italia mismo, él era el que había construido el mausoleo de Don Bosco, antes de que Don Bosco pasara a la Basílica de María Auxiliadora de Turín, donde está hoy. Don Bosco originalmente estaba enterrado en el Colegio Salesiano de Balsalice, en las afueras de Turín. Entonces, el mausoleo donde estaba enterrado Don Bosco fue obra de Vespignani. Entonces, era un arquitecto que tenía fama a nivel salesiano, tenía mucha experiencia como constructor de templos dedicados a la Virgen, y Pane pide, él tiene que ser el encargado de asumir la elaboración de los planos de este templo. Vespignani elabora una primera propuesta. A Pane esta propuesta no le gusta mucho, porque lo que buscaba Vespignani era un poco retomar lo que ya existía. Estaban las bases del antiguo templo, mirando al pasaje María Auxiliadora. Vespignani diseña un templo mirando al pasaje María Auxiliadora. Y el padre Pane, que es el gran promotor de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora, y por eso es el único que tiene el honor de actualmente estar enterrado ahí en la cripta de la Basílica, él dice, no, este templo debe mirar no al pasaje María Auxiliadora, que es una calle pequeña, debe mirar a la gran Avenida Brasil, que era una vía de reciente apertura, que era una vía que era parte de la modernización de la ciudad, que comenzaba a crecer, se trazaban nuevas vías, la avenida Arequipa, el Paseo Colón, la avenida Alfonso Ugarte. Entonces la avenida Brasil era parte de esa nueva Lima moderna que comenzaba a gestarse en
en las primeras décadas del siglo XX. Y Pane dice además, tiene que ser una basílica que supere a todas en dimensiones. Pane tenía el deseo de un poquito reivindicarse del proyecto anterior, ¿no? Decir, bueno, el anterior fracasó, que sea por algo, este tiene que ser mucho mejor, ¿no? Y Vespignani le hace caso, hay cartas, ya vamos a hablar un poco de la personalidad de Pane en la próxima charla, hay cartas donde Vespignani le escribe al rector mayor Pablo Álvera y le dice, pero los planos ya están hechos, y don Álvera le dice, hágale caso a don Pane, ¿no? Si don Pane dice que haga otro, haga otro. Y Vespignani le hace caso a Pane, y Vespignani, como he dicho, era un arquitecto famoso. Cuando llegó a Lima, el diario El Comercio sacó algunas notas anunciando su llegada. Era un arquitecto con prestigio, ¿no? A nivel salesiano y ya incluso fuera de las fronteras de la congregación. Hay justamente de un extracto de la edición del diario El Comercio de marzo del 16, donde se hace una nota sobre la llegada de Vespignani a nuestra ciudad para construir la Basílica de María Auxiliadora. Entonces Vespignani, con todo ese prestigio, le hace caso a Pane y traza el nuevo proyecto de la basílica, un templo de grandes dimensiones, con una torre que, como he mencionado, iba a ser la estructura más alta de la ciudad de Lima y mirando a la gran avenida Brasil. Entonces, este diseño le agrada a Pane, le agrada a los superiores de la congregación en Lima y se procede a construirlo. Obviamente para ello se necesitaban recursos y ahí es donde estuvo también la labor de Pane. Pane no solamente fue un sacerdote que se encargó de aprobar o desaprobar planos. Pane sabía de que él era el encargado de construir la basílica, o mejor dicho, de conseguir los fondos para la construcción. Sabía que mientras más grande fuera, más trabajo era para él. Pero él asume ese reto, lo asume con gratitud, con cariño, con mucha fe, un poco inspirado en Don Bosco, que también había construido la Basílica de Turín sin recursos, ¿no? Basándose y dejando sus esperanzas en la providencia. Pane imita ese modelo y se lanza a conseguir fondos para la construcción de la Basílica de María Auxiliadora. No fue una tarea fácil, de hecho, Pane va a enfermar y los salesianos que lo conocieron coinciden en que en gran medida Pane entregó los últimos esfuerzos de su vida en lograr que esta basílica se construya, ¿ya? Tocar puerta por puerta a benefactores, a instituciones, prácticamente a rogar para que aporten en la construcción de este templo, que era un voto de gratitud a Dios y a la Virgen por el centenario de la independencia del Perú. Ahí tenemos una foto de la nave central de la basílica con los andamios, todavía no están construidas las bóvedas, está en pleno proceso de construcción. Y el objetivo era de que, al ser un templo construido como homenaje nacional por el centenario de la independencia, el objetivo era que ese templo esté culminado en la fecha central del centenario. ¿Y cuál era esta fecha? El 28 de julio de 1921. Pero, ¿qué ocurrió? Si bien se puso todo el ímpetu, todo el empeño, lamentablemente el templo no se concluyó para esa época. Y miren, ahí tenemos una foto de la Basílica de María Auxiliadora el día 28 de julio de 1821. ¿Cómo sabemos que esta foto es de ese día? Porque está la anotación sobre la imagen, como ustedes pueden ver. Esta foto está aquí en el archivo histórico de los salesianos del Perú. Entonces, vemos claramente que no es un templo terminado. La torre prácticamente no existe. La nave central no está techada, ¿no? Es un templo que está a la intemperie, es un cascarón. Aún así, Pane logra convencer a los superiores y a las autoridades civiles para que acudan a la inauguración de este templo. En cierto modo, veían a la basílica así inconclusa como una metáfora del Perú de ese entonces, ¿no? Hasta cierto modo podríamos decir que ahora está en construcción, ¿no? Un país que todavía
tenía mucho camino por delante, pero con la ayuda de todos, con la unión de todos los involucrados, va a lograr el objetivo de verse concluido, de lograr sus objetivos. Entonces, como metáfora del Perú, pues debía inaugurarse el día del centenario, y así fue. 2 días después de la fecha central, el día 30 de julio de 1921, la Basílica de María Auxiliadora de Lima fue inaugurada, con presencia de las principales autoridades civiles, religiosas y eclesiásticas, civiles, eclesiásticas, militares, y en fin, de distintos géneros del país, ¿no? Estuvo el presidente de la República, Augusto B. Leguía, el arzobispo de Lima, Emilio Lizón, el nuncio apostólico, en fin, ministros, embajadores, autoridades militares, ¿no? Todas las autoridades más importantes del país se dieron cita a la inauguración de este templo. ¿Por qué? Porque se estaba ofrendando a Dios este voto de gratitud por el primer siglo de libertad. Ahí tenemos una foto de ese día. Tenemos lo que fue el primer altar mayor, el primer retablo, con la imagen que estaba en el altar mayor en ese momento y que hoy día es la imagen procesional que sale cada 24 de mayo. Y el altar está adornado con banderas peruanas porque, bueno, estaban en plena celebración del centenario de la independencia. Esa es una foto del mismo día de la inauguración, ya saliendo. Ahí se ve el presidente de la República con autoridades y salesianos que acompañaban al presidente en su visita a este templo el día de la inauguración, ¿no? A la derecha parecemos distinguir a Sor Décima Roca, inspectora de las Hijas de María Auxiliadora en el Perú en esos años. Bien, la basílica se inauguró inconclusa y después de la apertura no queda otra cosa que terminarla. Y en los meses siguientes los trabajos continuaron. Los trabajos siguieron. Acá tenemos una foto de la nave central con los andamios y los obreros ahí. Esta foto es del año 24. Todavía está el interior en construcción. Y vemos ahí un pequeño forado en el piso. Es la escalera original que bajaba a la cripta, que después se clausuró. Y obviamente la torre también debía ser construida. Ahí tenemos la torre en cascarón, ¿no? Todo un espectáculo fue la construcción de la torre. Recordemos que era la estructura más alta de la ciudad para ese entonces y poco a poco iba tomando forma, ¿no? Y era pues un orgullo para todos los miembros de la familia salesiana. Esta foto es una curiosidad porque en la cima de la torre está un coadjutor, el sastre Pedro Bustamante, que en el archivo histórico de aquí tenemos unas 4 o 5 fotos trepado sobre la cruz de la torre, lo que, bueno, es un indicio de sus nervios de acero, ¿no? Hasta el día de hoy, a pesar de que hay muchos edificios que superan en altura la basílica, es todo un reto subir. Yo, por lo pronto, nunca he llegado hasta la cruz, por si acaso. A la justa sí he llegado a la zona del reloj. Y bueno, el hermano Bustamante, aparte de hacer gala de un buen físico, hizo gala también de mucha temeridad, ¿no? y resistencia al temor por las alturas. Bien, poco a poco la basílica iba tomando forma hasta que finalmente, ya para fines del año 24, la basílica estaba concluida totalmente. Y se va a producir una especie de segunda inauguración de este templo. ¿Cuándo? El 8 de diciembre de 1924, 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, pero también víspera del centenario de la batalla de Ayacucho. Recuerden que la batalla de Ayacucho fue un 9 de diciembre. Entonces, se inaugura en la víspera de este otro centenario. Entonces, los salesianos, en cierto modo, cumplen su promesa de tener lista la basílica para el centenario de la independencia, quizás no para el centenario de la proclamación, julio de 1921, pero sí para el centenario de la batalla que consolida la independencia, que fue la batalla de Ayacucho, cuyo centenario, como ya mencioné, se celebró en diciembre del 24. Acá tenemos una foto de ese día, el día de su inauguración, ¿no? Un templo imponente, el más alto y el más grande construido en el Perú republicano hasta entonces. Otra vista un poco después, y en esta vista otra vez tenemos en la cima al hermano Bustamante trepado en uno de los brazos de la cruz. Bien, ahí termina un poco la historia de la construcción de la basílica.
¿no? Que ya de por sí es toda una epopeya de la fe de los salesianos y de la familia salesiana para abocarse a un proyecto tan grande e irlo financiando en el camino. Pero si la construcción fue toda una epopeya, la ornamentación lo fue mucho más, porque fue un proyecto de mucho más largo aliento. La construcción comenzó el 16, acabó el 24, estamos hablando de 8 años, ¿no? En cambio, la ornamentación fue un proceso mucho más largo que duró prácticamente un siglo. Comenzó el año 21 con la inauguración y terminó hace pocos años con la colocación del último elemento ornamental faltante, que fue el mosaico de la coronación de la Virgen, que se inauguró en la misa de Nochebuena del año 2017. Entonces, la ornamentación fue un proceso mucho más largo, mucho más ambicioso también, y que implicó un mayor esfuerzo y la colaboración de muchas personas. Este proceso largo de ornamentación lo podemos dividir en 5 etapas. 5 etapas que nos va a permitir identificar las características de este proceso muy importante y sin el cual la basílica pues no ostentaría la belleza que tiene hoy, ¿no? Porque la ornamentación es eso, la implementación de elementos y ornamentos que brinden belleza, que permitan experimentar justamente ese ambiente de divinidad que, según la estética de la época, debía tener todo templo. Entonces, la primera etapa de la ornamentación comienza en 1921, que es cuando se inaugura el templo, y acaba en 1926. La primera etapa dura 5 años. Y esta primera etapa la podemos llamar la ornamentación inicial. Esta primera etapa se caracteriza porque en estos años se brinda al templo lo esencial para su funcionamiento como espacio litúrgico, o sea, brindarle lo esencial, o sea, que se le implante altares, bancas, algunas imágenes, etc. O sea, lo esencial para que funcione como templo. Y bueno, muchas de las piezas de esta ornamentación fueron sencillas, no fueron muy elaboradas, y no muchas de ellas han sobrevivido. Sin embargo, las que han sobrevivido sí han sido de gran valor y tienen un lugar importante en nuestro corazón como miembros de la familia salesiana. Por ejemplo, acá tenemos el primer altar mayor, que fue un retablo, como lo eran los altares mayores de las iglesias del virreinato, que ya desapareció. Cuando llegó el baldaquino, se desmontó y desapareció, pero la imagen que lo preside es la imagen procesional, que es la imagen más buscada. Cuando los feligreses ingresan a la basílica hasta el día de hoy, prácticamente no hay ninguno que no se detenga ante la imagen procesional que hoy día se encuentra en una de las primeras capillas laterales hacia el lado izquierdo, ¿no? Originalmente se encontraba en el altar mayor. Acá tenemos otra vista, bueno, esta foto ya la habíamos visto. Esta imagen estaba en el altar mayor y comenzó a salir en procesión el año 37, cuando ya llega el baldaquino y la propia feligresía exige que esa imagen no sea retirada, entonces se opta por sacarla en procesión, que es lo que se hace hasta la actualidad. Acá tenemos esta imagen, esta belleza, llegó a Lima en julio de 1921, en julio de este año va a cumplir 100 años, es una talla de los talleres salesianos de Sarriá en Barcelona, es una escultura española de una belleza sin igual. Quienes han tenido oportunidad de visitar varios templos y santuarios salesianos en el Perú y fuera de las fronteras de este país, podrán dar fe que es una de las imágenes de María Auxiliadora más bellas que existen en todo el orbe salesiano. Y la tenemos aquí en Breña. Entonces, esta talla también cumple 100 años en este 2021 y es sin duda una de las piezas más queridas, más importantes y más hermosas de esta basílica.
Otra pieza de esta primera etapa es la cruz de bronce, que hasta el día de hoy está, ¿no? Es una cruz de 4 metros de altura que se colocó en el año 24 y es una cruz de 4 brazos, porque el objetivo es que se pueda distinguir desde distintos ángulos. Recuerden que la basílica, al ser la estructura más alta de Lima, la torre y la cruz iba a ser visible desde muchos kilómetros a la redonda. Entonces querían que la cruz se vea y se distinga desde varios lados. Entonces le pusieron 4 brazos para que se distinga que se trataba claramente de una cruz. Y en ese momento era la segunda cruz más grande de Lima después de la del Cerro San Cristóbal. Y también la segunda más alta, obviamente. Ahí ya tenemos una foto actual de la cruz de la basílica. Y bueno, de ahí vino la inauguración del frontis, como ya hemos mencionado, ¿no? Y ahí tenemos la torre concluida con el reloj, que también es un elemento de esta primera etapa. Junto a las campanas que se elaboraron en Milán en 1925, también son un elemento importante de esta primera etapa. Son 5 campanas de bronce. La mayor está dedicada a María Auxiliadora, la segunda a Don Bosco, la tercera a Santa Rosa de Lima, la otra está dedicada a Santo Toribio de Mogrovejo y la última a San Carlos Borromeo. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver San Carlos Borromeo con los salesianos? Bueno, se dedicó a San Carlos Borromeo en memoria del padre Carlos Pane, que ya lo hemos mencionado, fue el gran impulsor de la construcción de la basílica. Acá tenemos una foto actual de las campanas, porque la anterior era una foto de las campanas el mismo año 25 cuando llegan, previo a su colocación. Y bueno, el año 26 llega a su final esta primera etapa y tenemos una foto del interior de la basílica hacia ese momento. Todavía no tiene gran parte de la ornamentación que hoy la caracteriza. Inclusive las columnas de la nave central ni siquiera tienen los capiteles, ¿no? Muy distintivos. Todavía era una ornamentación modesta para las grandes dimensiones que tenía este templo. Ya va a adquirir un brío especial esta ornamentación en la segunda etapa. La segunda etapa que justamente se ha denominado el Gran Proyecto Inspectorial. En esta segunda etapa, la Inspectoría Salesiana asume directamente la ornamentación de la basílica y se traza un objetivo muy ambicioso, que la basílica sea ornamentada únicamente por las grandes casas de arte religioso de Europa. O sea, la idea era hacer de la basílica digamos, un enclave del arte religioso europeo en la capital del Perú. Obviamente eso implicaba una gran inversión, implicaba también una gran logística, pero para ello el entonces padre inspector de los salesianos, el salesiano Luis Pedemonte, realiza un viaje a Europa en compañía del padre Fortunato Quiriquiño, que después va a ser obispo de Piura, y realizan un peregrinaje por distintas casas de arte de Italia y de Austria. Y realizan una serie de contratos que después van a traducirse en piezas emblemáticas de nuestra basílica y que pertenecen a este periodo realmente dorado, excepcional en la ornamentación del templo. A esta etapa pertenece, por ejemplo, el pavimento de mármol, el piso de mármol de colores que tenemos, que es obra del profesor Sergio Bateroni de Carrara, es realmente una joya de nuestra basílica. Nosotros a veces entramos, miramos quizá con curiosidad los colores, pero no nos ponemos a pensar en la enorme riqueza que tenemos bajo nuestros pies. En el pavimento de la basílica existen tipos de mármol que hoy día ya no están disponibles, hoy día ya no existen, ya no se encuentran. Muchos especialistas italianos han venido a Lima y cuando han visto este piso han dicho, oye, pero este tipo de mármol ya no se encuentra ya, y lo tenemos aquí. Entonces, es una grácil sinfonía de formas y colores que significó una contribución de luz y color a este templo.
Ahí tenemos, bueno, algunas tomas. Esta es parte del pavimento en torno al baldaquino. Esta pieza es bellísima, ¿no? Es un logro técnico excepcional. La talla de piezas de mármol para lograr conformar el monograma de María Auxiliadora al pie del altar mayor, ¿no? Bueno, está como al revés el monograma porque, bueno, la foto se tomó desde encima de las escalinatas del presbiterio, pero es una obra técnica excepcional. Excepcional. El coadjutor salesiano Antonio Pierobón alguna vez me dijo que a su criterio ese monograma era la pieza más lograda de toda la ornamentación de la basílica. Entonces, el piso de mármol, una belleza única y singular. Ya vamos comprendiendo por qué la basílica es un espacio no solamente importante y rico para los salesianos y salesianas, sino para toda la ciudadanía peruana. Otra pieza clave que se contrata en esta segunda etapa es la serie, o mejor dicho, piezas claves que se contratan en esta segunda etapa son las series de lienzos pintados por el famoso artista florentino Giuseppe Cassioli. Cassioli era un artista italiano muy reconocido en esa época, al punto que él fue el que elaboró el relieve escultórico que está a la espalda de las medallas que se entregan en los Juegos Olímpicos. A la espalda de la medalla hay una Victoria alada. Bueno, esa Victoria alada la hizo el padre, el artista, el pintor y escultor Giuseppe Cassioli. Él es el autor de esa pieza. Entonces es un artista muy reconocido, muy requerido, y los salesianos de Lima dicen, lo queremos a él para los lienzos que van a estar en la nave central. Y bueno, a él le van a encargar dos series, la serie de Misterios del Rosario y la serie de la historia de la devoción a María Auxiliadora. Se van a encontrar estos en los paneles que se encuentran en la nave central, y son 14 lienzos alusivos a los misterios del Rosario. Los misterios del Rosario hoy día son 20, ¿no? 5 misterios gozosos, 5 misterios dolorosos, 5 misterios gloriosos y 5 misterios luminosos. 20 misterios del Rosario. Pero en esa época solo eran 15, no eran 20, porque los 5 misterios luminosos los creó, o mejor dicho, se incorporaron durante el papado de Juan Pablo II, hace menos de 20 años. Entonces, en la época en que se construye la basílica y se comienza a ornamentar, solo eran 15 los misterios del Rosario. De esos 15 se pintaron 14. ¿Por qué? Porque el misterio 15º estaba destinado a ser colocado en mosaico en la bóveda del ábside, atrás del altar mayor, que es la última pieza que se ha incorporado. Entonces, Cassioli pinta 14 misterios del Rosario. Primero, los 5 misterios gozosos, que ahí lo tenemos, la Anunciación, el segundo misterio gozoso, la visitación de María a Isabel, tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús, cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo, y el quinto misterio gozoso, el hallazgo de Jesús discutiendo o conversando con los doctores. Vemos de que la basílica no solamente es un repositorio artístico, es también un espacio de catequesis. Qué importante es aprender a identificar los elementos que están representados en las distintas piezas de nuestra basílica, ¿no? Ahí tenemos los 5 misterios gozosos. De ahí tenemos los misterios dolorosos, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, la flagelación, segundo misterio doloroso, el tercer misterio, la coronación de espinas, el cuarto, el Vía Crucis, y el quinto, la crucifixión. Y de ahí vienen los lienzos de los misterios gloriosos, la resurrección, la ascensión de Jesús, la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, la asunción de María, y el 15º, ya lo dije, es la coronación de la Virgen, pero eso ya se hizo en mosaico muchos años después. Entonces miren, toda esta riqueza pastoral, artística y catequética que tenemos en la Basílica de María Auxiliadora. Estos lienzos, claro, están arriba, a veces es un poco difícil distinguirlos, pero afortunadamente hoy día existen recursos visuales para poder apreciarlos
sea propicia la oportunidad para invitarlos a visitar la página de la Basílica de María Auxiliadora, que constantemente publica material artístico e histórico interesante. Otra pieza de esta segunda etapa, el órgano Tamburini, que es el órgano de tubos más grande del Perú en funcionamiento en la actualidad. Más grande es, por si acaso, el órgano de la Basílica Catedral de Lima, pero es un órgano que no funciona, está descompuesto. El órgano en funcionamiento más grande del Perú es el de la Basílica de María Auxiliadora, el famoso órgano Tamburini. Tiene ese nombre porque la casa Tamburini fue la encargada de la realización de la fabricación de este órgano. Me están haciendo algunas preguntas por el chat. Igual agradeceré también a los moderadores que me puedan ir avisando por el tema del tiempo, ¿ya? Entonces, el órgano Tamburini, una pieza excepcional, que afortunadamente ha sido recientemente restaurada. Bueno, es la pieza más restaurada en la historia de la Basílica. Ya desde los años 50 tenemos registros de restauraciones. En los años 70, por el terremoto que hubo el 66, 70 y 74, se dañó. Tuvo un proceso de restauración un poco largo que acabó en los 90, pero a inicio de este siglo volvió a descomponerse por falta de mantenimiento y entre el 2011 y 2016 experimentó una restauración sumamente minuciosa que hoy día nos los devuelve a su máxima expresión, ¿no? Y es un orgullo para los salesianos y salesianas y miembros de las familias de Don Bosco, y también una joya musical para toda la ciudad de Lima. Este año centenario se tenía pensado algunos conciertos de órgano, pero lamentablemente la coyuntura de la pandemia no lo ha hecho posible, pero esperemos que ya el próximo podamos recuperar un poco ese tiempo perdido. Bien, otra vista del mueble principal del órgano Tamburini. Otra pieza importante es el baldaquino. Baldaquino es esta especie de templete con 4 columnas que cubre el altar mayor, ¿ya? El baldaquino es una pieza hecha de mármol, también es del año 37 y en teoría debía estar desde un inicio, ¿no? Desde la inauguración de la basílica, pero temas de presupuesto hicieron de que todavía se coloque 15 años después. Pero la espera valió la pena, ¿no? Es una joya excepcional. En las bóvedas interiores tenemos el monograma de María Auxiliadora, el escudo de la congregación salesiana, el emblema de la Eucaristía y el escudo del Papa Pío XI, que era el Papa en ese momento, en el momento en que se construye, se manda a erigir este baldaquino. Los vitrales también son una pieza maravillosa, maravillosa de nuestra basílica. Los vitrales los tenemos en los rosetones, a los lados del presbiterio, los tenemos en las capillas laterales y los tenemos en los lunetos de la parte superior. Por ejemplo, estos son los vitrales de los santos salesianos, de los santos peruanos, Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, San Francisco Solano, San Martín de Porres y Santo Toribio de Mogrovejo. Y miren qué curioso, cuando se coloca este vitral todavía San Martín de Porres no era santo, era beato, ¿no? Pero a pesar, digamos, parte de la santidad peruana y al final terminó siendo santo, ¿no? Entonces, ahí tenemos a los 5 santos peruanos a los que esperemos algún día pronto pueda sumarse algún santo o santa de la familia salesiana. Este es el vitral de la santidad justamente salesiana, donde tenemos a Don Bosco, a Don Rúa, a Domingo Sabio, al príncipe Czartoryski y a Andrea Beltrán. Y ahí tenemos los vitrales de las capillas laterales. Esta es una composición, los vitrales de las capillas laterales no están así, pero se colocaron de esta manera para que puedan ser apreciados adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, santos fundadores, como San Francisco, tenemos a San Luis Gonzaga, a una serie de discípulos de Jesús, etc.
son en total, los vitrales que están en las capillas laterales son en total 28. Y en la parte superior tenemos los vitrales que nos hablan de las obras de misericordia. Hacia un lado tenemos las obras de misericordia corporales y al otro lado tenemos al frente las obras de misericordia espirituales. Por ejemplo, el vitral que tenemos ahí habla de una obra de misericordia espiritual, que es dar buen consejo al que lo necesita, ¿ya? Y recrea una escena bíblica, que es la escena de Tobías y el arcángel Gabriel, cuando el arcángel le dice a Tobías de que con ese pez puede curar la ceguera de su padre, que era un hombre, digamos, muy misericordioso, según relata el Antiguo Testamento. Entonces, a partir de alegorías bíblicas, los vitrales nos enseñan estas obras de misericordia, ¿no? Que sabemos que son 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales. Fue todo un reto identificar qué escenas representaban los vitrales. Tuvimos que hacer todo un estudio iconográfico y afortunadamente se logró, y para los que suelen coleccionar el pan del alma, el estudio iconográfico de estos vitrales salió tanto en el año 2019 como en el año 2020, ¿no? En el año 2009 salieron la explicación de los vitrales de las obras de misericordia espirituales y en el año 20 de las obras corporales. Acá tenemos otra obra de misericordia, en este caso es una obra de misericordia corporal, dar de beber al sediento. ¿Y qué escena tenemos ahí? Eliezer y Rebeca, ¿no? Rebeca que después se va a convertir en la esposa de Isaac, ¿no? Entonces, una escena del Antiguo Testamento. Como les digo, fue todo un reto la identificación iconográfica. Y también existen vitrales de los 4 evangelistas. En este caso, aquí tenemos ahí representado es a San Marcos. Bien, ya nos vamos acercando al final. La tercera etapa, porque la segunda ya hemos visto duró del año 26 al 40, fue este gran proyecto, ¿no?, de ornamentar a la basílica con las principales casas de arte europeo. La tercera etapa arranca el 40 y llega hasta el año 62 y se denomina la ornamentación parroquial. Aquí el proyecto ya busca un poco más de presencia de la mano de obra nacional. ¿Por qué? Porque, para empezar, en el año 40 el mundo vivía la Segunda Guerra Mundial, el contacto con Europa era difícil y para continuar la ornamentación se necesitaba apelar a artistas locales. Entonces acá va a haber una mayor presencia de la mano de obra peruana, pero se va a seguir contando con la presencia de artistas extranjeros. El año 40 va a ser clave. ¿Por qué? Porque fue el año del gran terremoto de Lima. Y ese año ocurrió un hecho singular en la historia de la basílica. El terremoto del año 40, ¿qué ocurre? El 24 de mayo, en plena misa pontifical, en plena misa principal del 24 de mayo, y la Basílica de María Auxiliadora era el espacio con más aglomeración de gente de toda Lima. En cualquier situación así, con un terremoto de esa magnitud y con los daños que sufrió la Basílica ese día, esa aglomeración era una tragedia segura. Ya hemos visto en la historia del Perú lo que ocurre cuando hay aglomeraciones, ¿no? Entonces, afortunadamente, e incluso podríamos decir milagrosamente, ese día no hubo ni un solo herido entre los feligreses que estaban en la Basílica de María Auxiliadora. Ni uno solo. Esto fue considerado un milagro al punto que después fue un argumento cuando se solicitó a la Santa Sede que se conceda a la Basílica de María Auxiliadora el título justamente de basílica. Y en el documento pontificio se menciona ese aspecto. ¿Qué piezas son de esta etapa? Bueno, la imagen de la Virgen que tenemos en el frontis, que es del escultor Natalicio Delgado, ¿no? Hace poco tuvimos un contacto con sus descendientes, quienes nos han proporcionado algo de información de su vida y esperamos poder tener algún material interesante que compartir con ustedes en las próximas semanas. Ahí tenemos un acercamiento de esta imagen, que hoy día ya está cubierta por una vitrina para protegerla de la inclemencia del tiempo y el smog. Otra pieza importante, las puertas de bronce, hechas por la Casa Negri de Lima, que muestran en sus hojas centrales a San Pedro y a San Pablo, y en las laterales a Santa Rosa de Lima y María Mazzarello, y al otro lado San Juan Bosco y Santo Toribio de Mogrovejo. Ahí también tenemos algunos altares laterales, el altar de Madre Mazzarello,
que se colocó justamente a raíz de su canonización y fue una donación de las hijas de María Auxiliadora. De hecho, el primer lienzo lo hizo una salesiana y después fue reemplazado por el lienzo de una artista italiana, Lucia Bossoni. Este es el lienzo, el altar del Sagrado Corazón. El altar es de mármol italiano, pero la imagen es de factura peruana. ¿Cuándo acaba esta tercera etapa? Cuando en el año 62 se declara la basílica como basílica menor, que era un título importantísimo, porque recuerden, ningún templo peruano construido después de la independencia tenía el rango basilical, y por la belleza de este templo adquiere esta connotación. Y a partir de aquí comienza una cuarta etapa que podemos llamar modernización, que es cuando ya llegan las ideas del, digamos, el nuevo espíritu del Concilio Vaticano II, que también trae una nueva vertiente estética, ¿no? En torno a la modernidad. Y fruto de este nuevo espíritu es, por ejemplo, el altar de San Martín de Porres, donde tenemos una moderna cruz de bronce, que claramente es un signo de los tiempos, y a diferencia de los altares anteriores, si se han dado cuenta, no tiene tabernáculo para colocar la hostia consagrada. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un altar hecho después del Concilio Vaticano II, en que se había dado la disposición de que ya no deberían existir altares laterales, solamente un altar mayor y que toda la feligresía esté junta a una sola mesa. Entonces, producto de este nuevo tiempo es que ya los altares que se construyen después no tienen tabernáculo para colocar la hostia consagrada. Al igual que el altar de San Martín de Porres, van a tener la misma característica los que están al frente, ¿no? Que son los de Santa Rosa de Lima, San Antonio de Padua, etcétera, etcétera. Otro cambio, ya las misas no podían hacerse de espalda a la feligresía, entonces se tiene que conseguir un altar nuevo que permita ser rodeado. Entonces en un inicio se fabrica un altar de madera y comienzan a hacerse estas famosas misas de cara al pueblo con celebradas, que también es un signo de los tiempos. Después ese altar fue reemplazado por otros ya de material mucho más, digamos, noble, más rígido, ¿no? Primero de cemento con mármol y el actual netamente de mármol. Otra pieza, esta tercera etapa, la estatua de Don Bosco que da hacia el atrio, hecha por el escultor Miguel Bacarrossi en el año 76. Y bueno, los altares que, como les digo, están hacia la otra nave, ¿no? Que son los altares de San José, San Antonio, y bueno, el antiguo bautisterio que se convierte en camarín de la Virgen. Y finalmente el enrejado de la basílica también es de esta época, obra del padre Jorge Maus. Finalmente tenemos la última etapa, que es la restauración. Acá hay un pequeño, vamos a hacer la corrección acá en los años, ya es la última etapa, mil disculpas. Muy bien, hay un pequeño lapsus. Entonces, esta quinta etapa se llama restauración y arranca el 2007 porque ese año hubo otro terremoto que lo recordamos muy bien y este sismo generó grandes daños en la basílica, daños incluso estructurales, que llevaron a que se haga un estudio a cargo de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que determinaron que tenía que hacerse un reforzamiento estructural si es que se quería evitar el colapso del edificio. Entonces se hizo el reforzamiento y se aprovechó en hacer también una intervención estética, la restauración del templo, que fue un proceso de largo aliento, tomó 6 años, pero que ha tenido resultados realmente muy agradables, ¿no? Creo que todos los que frecuentamos la basílica o los que, bueno, solíamos frecuentarla antes de las restricciones que hoy día vivimos, sentimos ese orgullo y ese placer visual y obviamente gozo espiritual de estar en un espacio de tanta belleza y que la restauración ha podido enfatizar y poner en su máxima expresión. Y ahí tenemos una pieza de esta última etapa, la última, que es el mosaico que les mencionaba, el último misterio faltante, la coronación de la Virgen. Muy bien, hemos hecho un recorrido por la historia de la construcción y ornamentación de la Basílica de María Auxiliadora en la víspera, el día de ayer, declarada Patrimonio Cultural de la Nación. ¿Qué lecciones nos brinda la historia de la Basílica de María Auxiliadora sobre la vida en ciudadanía? Bueno, en primer lugar, ese espíritu de gratitud.
la Basílica de María Auxiliadora es un monumento de gratitud. Es un monumento de gratitud a Dios, a la Virgen, pero también es un monumento de gratitud a la patria y a las generaciones que nos precedieron. Cuando los salesianos decidieron construir este templo para celebrar la independencia del Perú, estaban haciendo un voto de gratitud a toda esa generación de peruanos que lucharon por la independencia y que fueron construyendo nuestra república en todas esas décadas que separaban la independencia de ese año. Entonces, la iglesia, la Basílica de María Auxiliadora es un monumento que nos permite reconocer la importancia de la gratitud, estar agradecidos, ¿no? Ser agradecidos. A pesar de que en esos 100 años, muchos podrían decir, no hay mucho que celebrar, porque recientemente estaba la guerra con Chile, la habíamos perdido, habíamos tenido un siglo de golpes de Estado, inestabilidad económica, inestabilidad política. Para ese momento todavía ni siquiera nos habían devuelto Tacna, los chilenos todavía tenían en poder Tacna y Arica, entonces unos podrían decir que hay que celebrar, pero ahí es donde está la importancia del sentimiento de gratitud, ¿no? La capacidad de ser agradecidos y dentro de todo lo que aparentemente es malo, saber reconocer lo bueno que existe y que a veces desconocemos o que simplemente no apreciamos en su real magnitud. Había muchas cosas por las cuales ser agradecidos, ¿no? Y ya vamos a tener oportunidad de mencionar eso quizás sobre todo en la última charla, ¿no? Otro aspecto que nos alecciona cuando revisamos la historia de la Basílica de María Auxiliadora, el espíritu de trascendencia, esa capacidad de decir lo que yo construyo ahora, de repente no lo disfruto yo, pero lo disfrutarán las siguientes generaciones. La obra del Padre Pane, por ejemplo. El Padre Pane murió el año 23, no llegó a ver la basílica terminada. Y él probablemente era consciente de eso, que no iba a verla terminada. Pero a pesar de eso, entregó todo su esfuerzo para que esa basílica se concluyera. ¿Cuántos donantes aportaron sus recursos, aportaron sus ideas, aportaron su talento incluso, para que este templo poco a poco se fuera gestando y finalmente quizás ni lo llegaron a ver terminado, pero a pesar de eso tuvieron un sentido de trascendencia, ¿no? Entonces, esa es la importancia de estos grandes proyectos. Sabemos que los iniciamos, quizás no los vamos a ver concluidos, pero igual ponemos el esfuerzo en construir ladrillo a ladrillo. Esa lección es importante para nuestra vida ciudadana, porque lo que hoy día aportemos al país, quizás los frutos no los veamos nosotros, pero los van a ver nuestros hijos o la generación que viene después. Y esa es una visión que nos deja historias como la de este templo. Otro aspecto más, generosidad, ¿no? La generosidad de cuántos donantes, cuántos salesianos, hijas de María Auxiliadora, artistas que dejaron su esfuerzo y su talento en las paredes y en las obras que ornamentan este templo, ¿no? Ahí no solamente hay una cuestión de cumplir un trabajo, hay generosidad, porque cuando hay talento y hay belleza, siempre hay generosidad de por medio, ¿no? Entonces, la generosidad de los salesianos, la generación de, la generosidad de los beneficiarios de la obra salesiana hacia la congregación que justamente permitía estas donaciones que poco a poco fueron construyendo la belleza de este templo. Y quizás finalmente la lección más importante es la unión, ¿no? La unión. En este monumento han confluido religiosos, artistas, ingenieros, obreros, una serie de profesionales, una serie de épocas, incluso de estilos artísticos, que poco a poco fueron construyendo esta riqueza artística y espiritual que hoy día tenemos ante nuestros ojos. Bien, esta ha buscado ser una presentación que sintetice la riqueza espiritual, artística, histórica y arquitectónica de este santuario mariano y actualmente nación. Bien, muchas gracias y quedo atento a las preguntas que puedan
Agradecemos al señor David Franco por tan magistral exposición sobre la historia de la Basílica de María Auxiliadora. Los comentarios en Facebook reflejan el orgullo que sentimos de ser parte de la familia salesiana. Tenemos dos preguntas esta noche. La primera, de Fernando Sotomayor Yalán. Cada una de las columnas de la nave central llevan una placa de familias benefactoras. ¿Alguna data de estos fieles solidarios? La segunda pregunta, de Pepe Sánchez. ¿Cuál fue el criterio para el mosaico del ábside? Su modernidad contrasta con el resto de la basílica, sobre todo con los cuadros de Cassioli, los cuales contrastan también con los nuevos cuadros de los misterios luminosos. Bien, muchas gracias por las preguntas. En la primera interrogante se nos preguntaba acerca de las placas que hay en las bases de las columnas. Sí, son placas referentes a donantes, pero exclusivamente a los donantes del piso de mármol, ¿ya? O sea, son los donantes de esta obra de arte maravilloso, ¿no?, del profesor Sergio Bateroni. Los que financiaron son los nombres que aparecen ahí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, al pie del baldaquino del altar mayor está también la placa de los donantes, ¿no? María Emilia Dubois. Al costado del altar de la cripta aparece también Josefina Cucalón, el nombre de la donante. En los altares laterales, el nombre no aparece, pero según los textos escritos que están en el archivo, los nombres se escribían en papeles, se metían en una caja y se empotraron adentro. O sea, están ahí los nombres, pero, digamos, custodiados y, digamos, ahí para siempre, ¿no? Y en el caso puntual de esas placas, sí son donantes, pero exclusivamente del piso de mármol. ¿Cuál era la otra pregunta? Por favor, mil disculpas, si me la podrías repetir. Sí, claro que sí. La segunda pregunta es de Pepe Sánchez, que nos dice, ¿cuál fue el criterio para el mosaico del ábside? Su modernidad contrasta con el resto de la basílica, sobre todo con los cuadros de Cassioli, los cuales contrastan también con los nuevos cuadros de los misterios luminosos. Bien, muchas gracias. Probablemente hace referencia al mosaico del ábside, ¿no? El mosaico del ábside de la basílica. Sí, en efecto, es una obra, como todas, que es reflejo de su tiempo, ¿no? Así como el altar de San Martín de Porres es reflejo de una época, la época del concilio, así como gran parte de la ornamentación o de la restauración que se hizo también, por ejemplo, las pinturas que están atrás del altar de Santo Domingo Sabio, del altar de San Juan Bosco, muchas veces recrean escenas ambientadas en el Perú, ¿no? Entonces, cada obra es reflejo del sitio donde se hace y de la época en que se hace. En este sentido, el mosaico colocado en diciembre o inaugurado en diciembre del 2017 también. Y por lo tanto, pues, puede contrastar en su modernidad con otras obras, ¿no? Pero eso es lo característico de estos templos grandes cuya ornamentación atraviesa varias décadas, ¿no? Lo vemos en templos del centro de Lima, donde tenemos un altar barroco y al otro lado tenemos un altar neoclásico, ¿no? Entonces, es así. Y los grandes templos tienen esa connotación y esa diversidad es parte de la riqueza artística y ornamental del patrimonio religioso. Gracias, no sé si David Franco, por tus respuestas. Agradecemos la ponencia enriquecedora nuevamente del señor David Franco. Ha sido muy bello conocer la historia de la Basílica de María Auxiliadora, monumento visible del amor de toda la familia salesiana a nuestra Madre. Antes de despedirnos, les recordamos que la próxima fecha de este encuentro es el viernes 7 de junio a las 7 p.m. desde nuestro fanpage inspectorial FMA Perú
Hijas de María Auxiliadora o @salesianasperú. Muchas gracias por su participación y muy buenas noches. Buenas noches.